Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le damos a Él toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque Él la merece. A nuestro amado Padre Celestial, al Espíritu Santo, le damos toda la gloria, la honra, el honor, porque Él merece toda la alabanza. En esta maravillosa mañana le mandamos también igual manera un fraternal saludo. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga. Dios le bendiga y derrame miles de bendiciones sobre su vida. En esta mañana queremos compartir un mensaje de la palabra de Dios. Venimos estudiando este pequeño estudio que es las enfermedades, las afectaciones del alma, y en el día de ayer teníamos la grande oportunidad de estudiar acerca de las enfermedades del alma de Mefibosé, y hoy le invito para que seamos estudiando las enfermedades del alma que habían en la vida de José. Y también de igual manera le invito para que tome la palabra del Señor y la escudriñemos juntos, y le pedimos al Espíritu Santo que sea el que tome el control, el dominio, que así como Él ha obrado en mi vida, obre en su vida, y que estos estudios sean de grande bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6, y lo leemos en el nombre de Jesús, y dice de la siguiente manera: Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en esta hora surge una pregunta. ¿Qué tienes tú, querido hermano? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón, querido amigo? Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. De lo que yo tengo, yo te doy. Si yo tengo amor, amor te voy a dar. Si yo tengo odio, odio te voy a dar. Si yo tengo resentimiento, resentimiento te voy a dar. Si yo tengo amargura, eso es lo que yo voy a dar, porque eso es lo que tengo para dar. Pero en esta hora el Espíritu Santo quiere que tú tengas un alma sana, porque a través de un alma sana, unas emociones sanas, una mente sana, vamos a tener nosotros una vida y vamos a representar a Jesucristo de una forma sana. Dice la palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero para poder aprender nosotros a ser como nuestro amado Señor Jesucristo, necesitamos tener unas emociones, un alma y una vida sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sí, vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Vamos a leer desde el capítulo número 37, y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a escudriñar la vida de José. Dice la palabra del Señor, Génesis 37:1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Maravilloso el nombre del Señor. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto es un gran problema que pasa con la mayoría de los hogares y de los hijos. ¿Por qué se le da más amor a un hijo que al otro? José tenía un pretexto, y ese pretexto era que José era uno de los últimos hijos, aparte que era hijo de Raquel, y sabemos de que Jacob amaba a Raquel, pero él también había tenido hijos con Lea y había tenido hijos con las criadas, porque ella le dieron las criadas para que tuvieran más hijos, y de ahí nacieron las 12 tribus de Israel.
Pero vemos uno de los mayores problemas, que es que los otros hijos se sentían menospreciados. ¿Por qué? Porque Jacob le daba más amor a José que a ellos. Y a José le hizo una túnica de diversos colores, mientras que a los otros hermanos, como no les tenía el mismo amor y el mismo afecto, pues no le hizo una túnica de diversos colores. Entonces pasa y acontece, mi querido hermano, mi querido amigo, que por el menosprecio nosotros y muchas personas venimos sufriendo una amargura, un resentimiento, tal vez porque tus padres le dieron más amor a uno de tus hermanos que a ti. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Ese es el primer punto por el cual los hermanos de José odiaban a José. Y uno de los mayores responsables, ¿quiénes son? Los padres. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Amén. Y dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Comenzó un aborrecimiento por José. Y no podían hablarle pacíficamente. Siempre que le hablaban a gritos. Por eso José también comenzó a sentir el rechazo de sus hermanos. Comenzó a ser rechazado por sus hermanos. Y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí comienza a hablar la historia de que José comenzó a tener unos sueños. Y él le contaba el sueño a su papá y a sus hermanos. Y dice el versículo 8, la parte B, dice, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. Comenzaron a envidiarle, comenzaron a tenerle rabia, a tenerle tirria. Dice el versículo 18, y cuando ellos vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y aquí nos podemos dar cuenta por qué Caín conspiró contra Abel y lo mató, porque en el corazón de Caín también había un rechazo por su hermano. Había una afectación en el alma de Caín que lo llevó a matar a su hermano. Y vemos aquí que los hermanos de José también conspiraron para matar a José. Pero vemos que uno de sus hermanos dijo, no, mejor no hagamos eso, no derramemos sangre, mejor vendámoslo. ¿Y qué pasó? Vendieron a José a Egipto, lo vendieron como esclavo. Y aquí podemos mirar cómo la vida de José se trastornó en un momentito, como que todo comenzó a marchar de para atrás. Pero ahí en ese propósito estaba la mano de Dios, porque dice la Biblia que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Pero José llevaba ese resentimiento, ese rencor, porque sus hermanos lo habían vendido, porque sus hermanos lo habían echado a una cisterna, porque sus hermanos, esas personas en las cuales nosotros muchas veces nos refugiamos, que es nuestra familia, esos hermanos no estaban allí. Aparte de que él estaba creciendo, no con su madre, estaba creciendo con las esposas de su padre. También no sabemos cómo miraban a José, tal vez porque José le daba más afecto a él que a sus otros hijos. Entonces vemos mirando las consecuencias de cómo se crece cuando no crecemos al lado de nuestra madre, porque otras personas no te van a dar el mismo amor, el mismo afecto que te da tu madre. Porque la madre es única en amar, querer, cuidar a sus hijos, ¿verdad? Sigamos leyendo la palabra del Señor, porque es hermosa la palabra del Señor. Y vamos a adelantarnos al versículo 39 y vamos a hacerlo desde el versículo, maravilloso el nombre del Señor. Desde el versículo vamos a mirar
¿Desde qué versículo vamos a leerla? Porque habla acerca de José y la esposa de Potifar. Podemos mirar desde ahí, desde el versículo 39, el versículo 12. Y dice, y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó los de casa y les habló diciendo, mira, lo ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros y vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que ya alzaba la voz gritaba, dejó su ropa y huyó y salió. Ella se quedó con la ropa de José. Y dice el 17, entonces le habló las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Y qué pasa? Este esposo de aquella mujer metió a José a la cárcel. Comenzó José a percibir injusticia porque era injusto pues lo que estaba pasando, porque en ningún momento él quiso abusar de ella. Simplemente ella quería que José estuviera con ella, pero como José no quiso estar con ella, entonces ella inventó esta mentira y esta mentira mandó a José a la cárcel. Entonces, ¿qué venía sintiendo José? Rechazo de sus hermanos, menosprecio de sus hermanos, envidia de sus hermanos, más injusticia por lo que pasó con esta mujer, percepción de injusticia. Y estas cosas comenzó a acarrear José en su vida. Y miremos el capítulo 44, amén. Vamos a mirar el 44 del 1 al 5. Dice la copa de José como su título. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuando puedan llevar y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrán mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo así como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con los asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Pero miramos de que aquí José, él mandó a que metieran esa copa de plata. ¿Por qué? Porque él quería vengarse de sus hermanos. En el corazón de José había venganza. ¿Por qué? Por lo que sus hermanos habían hecho. Él decidió vengarse de ellos. Por ese mismo rechazo, por ese mismo abandono, por esa misma soledad, porque a él le tocó que crecer sin su papá, le tocó que crecer sin su mamá, sin el amor de sus hermanos, más le tocó que ir a la cárcel. Entonces a José le tocó que pasar unas circunstancias, y esas circunstancias hicieron que su corazón se llenara de persuasión de injusticia, y él quiso tomar venganza por las cosas que le habían hecho. ¿Qué dio José? De lo que había en su corazón. En su corazón había venganza. El que hizo, metió la copa en el saco de trigo de su hermano menor para vengarse de sus hermanos. Entonces aquí podemos mirar una afectación, múltiples afectaciones que habían en la vida de José. Pero aún ahí sabemos que Papito Dios, nuestro amado Padre Celestial, estaba con José. Pero era un hombre, imagínense, un hombre que Dios lo llevó al triunfo, pero que tenía afectaciones en su alma. Y esas afectaciones en su alma lo llevaron a ejercer venganza. La Biblia dice que la venganza no es buena. La venganza es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño a la otra persona, pero quien se está matando es uno mismo. Y muchos corazones están llenos de venganza.
Pere, me la hizo yo se la cobro, no se preocupe, me la hizo, pere tantico. No, la palabra del Señor dice, mi querido hermano, ahí en San Lucas 6:28, le invito para que seamos mirando San Lucas, el Evangelio de San Lucas, vámonos al versículo 6, capítulo 18. Maravilloso es Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. San Lucas 6:18. Amén. 6:28, hermanos. San Lucas 6:28. Bendecía a los que maldicen y orá por los que os calumnian, dice la palabra del Señor. Bendiga usted a todo aquel que le haga mal. Bendiga, aprendamos a bendecir. A veces somos muy ligeros para decir que el Señor le cobre, pero yo espero. Camino largo es culebrero. Hay un dicho que dice muy territorial. Espere que yo lo agarro después. Yo lo agarro de su vida. Pero no, mi querido hermano, la Biblia dice, bendecí a los que os maldicen, a los que te hacen daño, bendígalo. Entregue ese dolor, entregue esa causa, entréguesela a Dios, por amor de usted mismo, para que su alma sea sana. Tal vez también tú como José estás en la misma condición, tus hermanos te aborrecieron, tus hermanos tenían envidia, tus hermanos te hicieron la vida imposible. Perdona a tus hermanos, bendícelos. Por amor, para que tu alma sea sana, entrégale ese dolor a nuestro amado Dios, entrégale ese dolor al amado Espíritu Santo de Dios y deja que el Espíritu Santo haga esa obra en tu vida para que tu vida sea sana, para que tu alma pueda ser sana. Esas enfermedades del alma producen cáncer. Esas enfermedades del alma, ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, por eso que te hicieron, te está enfermando, te enferma, te quita la paz, te quita la tranquilidad, no te deja ser feliz. Pero el deseo en esta hora es para que tú puedas sanar, para que tu alma pueda sanar. Porque Dios no quiere ver un alma enferma, porque tú vas a dar de lo que tú tienes. Qué bonito nosotros poder representar a Jesucristo con ese corazón bondadoso, perdonador. Porque si algo nos ha enseñado nuestro amado Señor Jesús, es que tenemos que tener un corazón perdonador. Dice la palabra, perdonar para que nuestro Padre Celestial nos perdone. A nosotros también tenemos que tener un corazón lleno de perdón. Y entonces el paso es a través de la confesión. Poder nosotros confesar la palabra del Señor. Maravilloso el nombre del Señor, aleluya. Podemos mirar ese problema de rechazo, de ese problema de menosprecio que venía en la vida de José, pero también podemos recordar que ese menosprecio venía también de sus antepasados. Porque recordemos que Isaac, él se enfocaba más hacia Esaú, la mamá se enfocaba más hacia Jacob. Entonces miramos también cómo esa maldición ancestral y generacional venía persuadiendo la vida de José. Y vemos que ese mismo rechazo llegó hasta nuestro amado Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, miramos que José iba a rechazar a María porque él pensaba que María le había sido infiel. Y le tocó, al parecer, el ángel le dijo, cuidadito con rechazar a María, porque lo que de ella tiene, del Espíritu Santo es. Miramos cómo la maldición ancestral y generacional viene tomando la familia. En el rechazo, el abandono, la soledad. En quizá el querer a un hermano, a un hijo más que al otro, al menospreciar a otro hijo. Quizás tú has sido menospreciado, mi querido amigo. Lamentablemente, tu mamá, tu papá te despreciaron, ellos no tienen el conocimiento, son culpables, sí, pero hay que perdonar, hay que entregarle a Dios esa carga, ese dolor, esa tristeza. Llora lo que tengas que llorar, cuéntale al Señor
Llévale a la confesión, confiésale tu dolor. Dile, me dolió esto, cuéntale todo al Señor. Dice la palabra, el que encubre su dolor, el que encubre su falta, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere que tú le confieses. Habla con Él, cuéntale cómo te sentiste. Cuéntale todo. Desde lo que tú tengas memoria, cuéntale todo. Dile al Espíritu Santo que te haga acuerdo. Cuando te menospreciaron. Cuando tu tía te dijo, quítate de aquí. Cuando te humillaban. Cuando preferían a otro más que a ti. Cuando preferían a un nieto más que a ti, a un hijo más que a ti. Cuéntale al Señor eso. Y recuerda que sobre la leche derramada no se llora, pero sí necesitamos sanar. Por amor de nosotros, por amor a tus hijos, por amor a tus nietos, por amor a tu descendencia, necesitamos que nuestro amado Padre Celestial, que nuestro amado Señor Jesucristo, que nuestro amado Espíritu Santo hagan una obra en nuestra vida. Que nosotros podamos sanar nuestra alma por dentro, porque nuestra vida es el reflejo de nuestra alma. Nuestra vida es ese espejo en la cual se refleja nuestra alma. Tu comportamiento es el reflejo en el cual se refleja tu alma. Y recuerda que esa actitud no es normal. Hay una raíz. Dile a Dios, dile al Espíritu Santo, ¿cuál es la raíz de ese problema? Que soy gritona, que busco problema, que soy fosforito, que soy irritable. ¿Cuál es la raíz del problema? Hay una raíz del problema. Y el Espíritu Santo te va a llevar a la raíz del problema y tú vas a confesar y vas a sanar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque eso es lo que nuestro amado Dios quiere con estos estudios, que tu alma pueda ser sana. Y no llegar al nivel de nosotros decir, no, es que yo cobraré venganza. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la venganza, mía es la venganza. Déjame todo a mí, descansa en mí. Y vemos acá San Lucas 6:28, dice, bendecí a los que te han hecho mal. Bendecí a aquellos que te han hecho la guerra. Bendice, tu vida va a cambiar. Ya tú no vas a estar peleando con el vecino porque la vecina salió y te echó la basura. Ya no, tú no vas a pelear por eso. Tú la vas a bendecir en el nombre de Jesús. En otro entonces, esta María Teresa que usted mira aquí hablándole, hubiera salido y mejor dicho, ¿cierto? Pero no, ahora no. Ahora sentimos compasión del que nos hiere, del que nos lastima, porque es un alma afectada, es un alma herida. Y nuestra vida cambia, Dios le hace un cambio completo, total. Porque tú ves que son almas que necesitan de Dios, que necesitan de ese amor y esa misericordia y esa sanidad de su alma. Entonces yo te invito, mi querido amigo, mi querido hermano, hay una raíz. De todo eso hay una raíz. Tal vez fue igual que José. Te menospreciaron, te rechazaron. A muchos los vendieron. Los cambiaron por una propiedad. Los vendieron como esclavos. Pasa a un familiar y el familiar te esclavizaba. Tiene que ganarse usted el pancito. Tiene que hacer. Y tal vez los demás no hacían, pero a ti te tocaba hacer. Te esclavizaron. Hubo percepción de injusticia. Pero Dios quiere que tu alma sane. Cuéntale al Señor todo. Aún lo más vergonzoso, cuéntaselo. La palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Dice en el Salmo 139 que Él creó nuestro cuerpo. El Espíritu Santo tejió nuestro cuerpo.
Él te conoce lo más íntimo. No te dé pena. Por eso la necesidad de hacer nuestro Padre Celestial nuestro amigo, porque Él es nuestro papá. Y ahí radica otro problema. Otro problema que si no tuviste un papá que te pudiera escuchar, que te pudiera aconsejar, un papá que te amara, que te quisiera, tal vez por eso nos sentimos abandonados, que no tenemos un papá, pero tenemos nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender a ver a nuestro papá celestial como nuestro papá, que cumple unas funciones de protección, de provisión. Ese papá que nos aconseja, que nos quiere, que nos ama. No velo como ese papá ausente, velo como ese papá presente que está con nosotros todo el tiempo. También es un proceso, pero tenemos que aprender que ya no estás solo, tienes tu papá y Él te escucha. Él está atento a su oído para escucharte, para saber tu dolor. Cuéntaselo a Él, dile, y Él lo hará, y te abrazará, te consolará. Porque Él dice que somos la niña de sus ojos. Cuéntale tu dolor. Esa depresión nerviosa, esa depresión, ese problema que tú tienes, no vino solo, vino porque hubo un rechazo en tu niñez. Hubo un menosprecio. Tal vez por ignorancia, pero son culpables. Nuestros padres son culpables. Y lastimosamente, de lo que tengo te doy. Como yo también fui herida, yo también herí. Criamos nuestros hijos heridos, lastimados, los lastimamos, los herimos, los laceramos. Y el problema es que si no sanamos, vamos a seguir en esa cadena. Vas a tener tus nietos, también ellos van a ser menospreciados, también ellos van a ser lacerados. Pero tú y yo tenemos el poder de decir no más. Se corta esa herencia de rechazo, de abandono, de soledad, de maltrato, de menosprecio. En el nombre de Jesús. Y lo logramos con un alma sana y con unas emociones sanas, con un alma limpia, sana, libre, purificada y santificada para Dios, pero lo logramos cuando nosotros queremos también y disponemos nuestro corazón, porque es necesario disponer nuestro corazón. Si tú quieres, Dios quiere. Dios dice, habla conmigo y dime que tú quieres y yo hago el resto. Tú colocas la disposición y Dios hace el resto. Y el Espíritu Santo te va a comenzar a recordar todas las cosas para que tú sanes. Llora lo que tengas que llorar. Compra pañuelos, toallas Nova. Esas toallas Nova me gustan porque son absorbentes. Y llora lo que tengas que llorar diciéndole al Padre. Eso sí, no reclamándole nada. Porque entraríamos al reclamo, a decir tú eres injusto y Dios no es injusto. Él no es injusto, Él todo lo hace bien. Son los derechos legales de nuestros antepasados los que tienen la culpa. Los pecados de nuestros padres nos marcaron. Dios hizo todo perfecto. Y está ahí extendiendo las manos y diciéndote, ven, yo te ayudo, ven. Solamente dime que tú quieres y yo te ayudo. Yo te doy la mano y te ayudo a pasar. Yo ayudo a que tu alma sane. Yo te quito esa amargura y ese dolor. Pero ven a mí. Hay que querer. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, haz esa obra en esa vida, en esa alma dolida, en ese corazón lastimado, lacerado. Ese dolor que tal vez ha causado ese cáncer, ha causado esa úlcera en su estómago, esa úlcera en su colon. Esa enfermedad en sus huesos, porque dice tu palabra, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Porque el rechazo, la amargura, el dolor, el menosprecio, lo que hace es causar heridas en tu vida, te envejece, te consume.
Permite, Señor amado, que las almas puedan conocer tu palabra y puedan comprenderla y puedan sanar sus almas. Espíritu Santo, haz una obra en todo aquel que me escucha, Señor amado. Permite que ese pueblo, Señor amado, aun tu iglesia que está llena de dolor, de tristeza, Señor de la gloria, que muchas veces los juzgan y no saben ellos por qué, cómo salir del dolor, y lo que reciben es crítica, murmuración, puedan salir de esa condición de dolor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Liberta a tu pueblo y ayúdalo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Lávalos con tu sangre y llévalos a que ellos puedan tener una liberación de su alma, un alma sana, una mente sana, unas emociones sanas, Señor amado. Haz la obra en cada uno de ellos como la has hecho en mi vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y a tu nombre damos gloria, honra, loor, alabanza, adoración y exaltación por los siglos de los siglos. El día de mañana estaremos con otra persona, con otra afectación en su alma. Y espero que tu vida sea bendecida, que tu alma sea sana, que tus emociones sean sanas. Y que tú después puedas confesar y decir: Dios hizo la obra en mi vida. Y que esto que yo hago, tú también lo puedas hacer luego con tu familia, con tus hijos. Decirles: hay que liberar el alma. Y tú también puedas predicar y decir de la liberación del alma. Y podamos ser esos Moisés de este tiempo. Esos Moisés que libertan esas almas cautivas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Derrame infinitas bendiciones sobre tu vida, igual sobre mi vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra descendencia. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios te guarde.